En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, nuestro Padre y Señor, santos ángeles custodios, Santa Margarita María de Alacoque, rogad por nosotros. Me alegro mucho de estar nuevamente con todos ustedes. Saludo en primer lugar con sumo afecto y gratitud a este ya querido para mí, aunque todavía no conocido personalmente, grupo de apóstoles del Corazón de Jesús de Valencia, que me piden estas pequeñas pláticas, meditaciones, para ambientarnos en este mes tan hermoso, tan cálido en todos los sentidos, del corazón de nuestro Jesús. Y saludo a todos los que se unen en directo o cuando quieran o puedan hacerlo, para encendernos mutuamente, diría Santa Teresa, en el amor del esposo. Jesús, esposo dulcísimo de las almas, Jesús de corazón tierno, suave, amable, perdonador, manso, humilde, acogedor. El corazón de Jesús. Parece que lo decimos todo diciendo eso, el Sagrado Corazón. Bien, pues hemos venido hablando en jueves anteriores, en esta que es como una suerte de hora santa del jueves por la noche, nos puede servir así, incluso completar hasta la hora, a partir de la media hora corta en que yo hablo, para estar después en adoración, acompañando al corazón de Cristo en el huerto de las olivas, consolándole. Y hemos venido, hablando de las dos primeras grandes revelaciones del corazón de Jesús a su secretaria confidente Margarita María. La primera, que tiene lugar, recordemos, en el día de San Juan Evangelista, el amigo íntimo del corazón de Jesús, que descansó sobre él en la última cena, el 27 de diciembre de 1673. Margarita era una joven religiosa con solo 14 meses de profesa, 26 y medio de edad. Entonces, orando ante el Santísimo Sacramento expuesto, se encuentra ella toda penetrada de la presencia divina. El corazón de Jesús se le manifiesta como apasionado de amor por los hombres, tanto que no puede contener en sí las llamaradas de amor que se le desbordan, y le pide que ella sea la transmisora de estos torrentes de amor, y porque él quiere apartar a los hombres del mal, salvarlos de precipitarse en el infierno. Y entonces se produce esa suerte de intercambio místico de corazones entre Jesús y Margarita, y él toma el de ella para ponerlo en el horno encendido del suyo, y como consumirlo, le anuncia las humillaciones y trabajos que han de sobrevenirle, aquella joven y enferma monjita de la Visitación de Paraillemonial, y después le pide que ella sea una víctima para su corazón, que quiera sacrificarse como hostia de inmolación, cumpliendo su divina voluntad, sus designios. La segunda revelación se produce un par de meses después, y entonces es la automanifestación, digamos así, la presentación del autorretrato de Cristo, la revelación de la identidad de su corazón, clarísimo, transparente, en un trono de llamas, con la lanza del costado, la llaga de la lanza en el corazón, con la corona de espinas que rodea ese corazón, y con la cruz que le culmina, que le corona. Bien, estos son los signos de su identidad, y a través de ellos Jesús hace ver a Margarita el ardiente deseo que tiene de ser amado por los hombres, de apartarlos, vuelve a repetirle, del camino de la perdición al que Satanás quiere precipitarles,
de concederles todos los tesoros de sus gracias y de su santidad, y le pide que esa imagen, tal como ella la está viendo, sea honrada y expuesta en cuantos más lugares posibles. Por eso las primeras representaciones del corazón de Jesús, según las indicaciones de Margarita, es solamente ese corazón, sin el resto de la persona, de la naturaleza humana de Cristo, de su persona divina con su doble naturaleza. Y Margarita recibe así esta revelación del corazón de Jesús, que le dice que lo que quiere él hacer con los hombres es apartarlos de ese imperio de Satanás que quiere arruinarlos, para ponerles él en la dulce libertad del imperio de su amor. Esta es la expresión más hermosa, más cabal del reinado del corazón sacratísimo de Cristo nuestro bien. La dulce libertad del imperio de su amor. Bien, pues así llegamos a la tercera revelación, que fue muy probablemente el primer viernes de junio de 1674, con el eco cercanísimo del día anterior, que había sido el Corpus Christi. Está también, por tanto, en la octava del Corpus, entonces tan celebrada. Hoy, desgraciadamente, tras la última reforma litúrgica, como tantas octavas, sobre todo la del Espíritu Santo y las del Corpus, desaparecidas, se echan mucho de menos si se celebra el Novus Ordo. Bueno, pues ella estaba orando en la octava del Corpus, que estaba el Santísimo Sacramento expuesto muchas horas al día en tantas iglesias, sobre todo en los monasterios, y se sintió enormemente recogida, todas sus potencias y sentidos como abrazados por el amor de Dios. Y entonces se le presenta a Cristo, dice ella, Jesucristo mi amado, resplandeciente de gloria. ¿Y a través de qué se despedía, se proyectaba este resplandor de la gloria de Jesús? Dice Margarita que de los 5 trofeos de vencedor eterno de Cristo, que son sus llagas gloriosas, sus 5 llagas brillantes como 5 soles, dice ella, y despidiendo de su sagrada humanidad rayos de luz de todas partes, pero sobre todo de su adorable pecho, que parecía un horno encendido, y habiéndose abierto, me descubrió su amante y amable corazón. Entonces Jesús se explayó, se extendió más allá de las palabras que Margarita sabe transmitirnos con nuestro pobre lenguaje, en explicarle las maravillas de su puro amor y hasta qué punto había llegado su misericordia, su benevolencia, su amor para con los hombres, de los que sin embargo no recibía en retorno sino ingratitudes. Es hasta ahora, de las 3 que llevamos vistas, la aparición más brillante, más esplendente, más gloriosa, digamos así, que viene con más aparato, y al mismo tiempo la más dolorosa. Jesús, amante apasionado, se queja del desamor de los suyos y como un divino mendigo nos tiende su mano llagada para solicitar nuestro amor. Y entonces le pide a Margarita una serie de cosas, un si es no es, sorprendentes, por novedosas, por atrevidas, con la osadía del amor. Y después de decirle que lo que más le dolió de todo lo que sufrió en su pasión fue la ingratitud y el desconocimiento de su amor por parte de los hombres, mientras que si me correspondiesen con algo de amor, tendría yo por poco todo lo que hice por ellos, e incluso, de ser posible, hubiera podido hacer más, hubiera querido llegar más adelante. O sea, es una revelación sorprendente, porque Jesús parece que está jugando dialécticamente con su propia omnipotencia. De ser posible, yo habría querido todavía hacer más por vosotros.
si vosotros, mis hijos, mis hermanos, tuvieseis un poco de eco para los llamamientos de mi amor misericordioso. Mas solo frialdades y desaires tienen para todo mi afán en procurarles el bien. Y entonces resuena en el corazón de Margarita ese aldabonazo que es como una música de fondo en estas revelaciones benditas del Sagrado Corazón. Si al menos tú, ¿qué es lo que Jesús nos dice a cada uno? Mira el mundo, mira la humanidad entera, desamorada sin amor, ingrata, olvidada, inconsciente y por eso mismo paganizada, animalizada, a veces pareciera incluso satanizada. Mira, mis hermanos los hombres, y mírame a mí, mis llagas, mi corazón, mis amores, mis misericordias sin cuento, mis lágrimas, mis sudores, mis cansancios, mis soledades, mis incomprensiones, mis calumnias, mis fatigas, mis menosprecios, mis ludibrios, mis clavos, mis salivazos, mis vituperios, mis escarnios. Mírame a mí y mira a cambio lo que recibo. Entonces Jesús, recordándonos, como dijese a otra mística, Santa Ángela de Foligno, franciscana, yo no te he amado de broma, Jesús nos suplica, si al menos tú, y esto es lo que dice a Margarita María, al menos tú, dame el gusto de suplir la ingratitud de los hombres, según te sea posible, en cuanto te sea dado conforme a tus posibilidades. O sea, Jesús nos pide dos cosas muy hacederas, muy sencillas, muy asequibles. Primero, darle gusto, darle gusto. Esto, cuando hay un mínimo de buena educación, de urbanidad, se suele responder cuando nos piden algo. ¿Podrías hacer tal cosa? Con sumo gusto, con mucho gusto. Cuando conocemos a alguna persona, tanto gusto, el gusto es mío. En fin, el gusto, dar gusto a otro, dar placer, dice Santa Teresa a sus monjas que han de ser como mujeres casadas para con Jesús y estudiar cómo le harán placer, cómo le darán gusto. Pues bien, esto dice Jesús, al menos tú, dame gusto según puedas. No, entrégate a grandes penitencias, renuncia de repente a todo, retírate del mundo, no, según te sea dado conforme a tus posibilidades. O sea, dame gusto en tu trabajo, dame gusto en tu familia, dame gusto con tu temperamento y sus defectos, dame gusto incluso con tus pecados, sirviéndote de ellos para humillarte, para convertirte, para condolerte conmigo, para santificarte, porque a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, dice San Pablo, y remata San Agustín, etiam peccata, incluso los pecados, si nos servimos de ellos. Por tanto, dame gusto según te sea dado conforme a tus posibilidades. Entonces Margarita, como puede, balbuciente, temblorosa, manifiesta a Jesús su impotencia. ¿Pero qué me pides, Jesús mío? Yo, una pobre criatura tan insignificante, diría Santa Teresa de sí misma, un gusanillo de tan mal olor, ¿qué me pides? Entonces Jesús le dice, toma, ahí tienes con qué suplir cuánto te falta. Recuerda otra vez a una gracia que tuvo Santa Teresa quejándose ante el crucifijo de que no tenía nada que darle y él le dijo, mírame, mira mis llagas, todo es tuyo, dame eso. Pues esto dice Jesús a Margarita, toma, ahí tienes con qué suplir cuánto te falta. Y según pronunciaba esas palabras, ve Margarita que del corazón abierto de Jesús
sale hacia ella una llamarada tan ardiente, tan potente, que piensa que la va a consumir, porque queda toda penetrada de ese fuego, y al no poder soportarlo, le pide a Jesús que tenga compasión de su debilidad, y él, como amante apasionado y al mismo tiempo delicadísimo, le dice: yo seré tu fortaleza, nada temas, solo has de estar atenta a mi voz y a lo que yo exija de ti, con el fin de prepararte para la realización de mis designios. Era una preparación, era una llenumbre de amor que Jesús estaba realizando en el corazón de Margarita para fortalecerla y sostenerla para las agudas pruebas que vendrían enseguida cuando ella secundase el mandato divino de extender la devoción al corazón sacratísimo de Jesús. Y entonces él describe a Margarita de qué forma se va a realizar la práctica de esta devoción y sobre todo su propósito fundamental, que es la reparación. Y al mismo tiempo la avisa de las tentaciones que el demonio va a levantar para hacerla caer a ella. Y por eso le pide, decíamos antes, una serie de cosas para que ella esté bien pertrechada, bien fortalecida. Y estas cosas, algunas de ellas, son novedosas y osadas, audaces, como la primera. Me recibirás en el Santísimo Sacramento, tanto como la obediencia tenga a bien permitírtelo. Lo cual entonces era algo inusitado, puesto que solo se comulgaba en las grandes fiestas, ni siquiera todos los domingos, a lo mejor 2 o 3 veces al mes, en el caso de algún monasterio cuya superiora o superior era un poco más abierto en este sentido, quizá un día a la semana o 2, pero no más. Entonces él dice, no le dice todos los días, no le dice con toda la frecuencia que tú consigas, sino lo que la obediencia te permita. Después, algunas mortificaciones y humillaciones, estate atenta, te vendrán por eso, pero tú las recibirás, le dice Jesús, como gajes de su amor. Gajes, digamos así, como propinas, como que va en el trabajo incluido. Además, en esto ya concreta Jesús y comienzan ya las prácticas determinadas de lo que es la devoción a su corazón. Comulgarás todos los primeros viernes de mes, y en la noche del jueves al viernes te haré partícipe de la mortal tristeza que quise sentir en el huerto de los olivos. Y esa tristeza te reducirá, sin que logres comprenderlo, a una especie de agonía más difícil de soportar que la muerte. Para acompañarme en la humilde plegaria que elevé entonces a mi Padre en medio de todas tus angustias, te levantarás entre las 11 y las 12 de la noche para postrarte conmigo durante 1 hora con el rostro en el suelo, tanto para apaciguar la cólera divina pidiendo por los pecadores, como para endulzar de algún modo la amargura que sentía yo por el abandono de mis apóstoles, lo cual me llevó a reprocharles que no habían podido velar 1 hora conmigo. Durante esa hora harás lo que yo te diga. Pero, oye, hija mía, no creas a la ligera todo espíritu, ni te fíes, porque Satanás está rabiando por engañarte. Por eso, no hagas nada sin permiso de los que te guían, a fin de que, contando con la autoridad de la obediencia, el maligno no puede engañarte, porque no tiene poder alguno sobre los obedientes. Hay, como vemos, muchos extremos en esta tercera revelación de aquel día de junio, primer viernes de 1674, del corazón de Jesús a la joven religiosa visitandina Margarita María de Alacoque. Primero, la comunión frecuente,
Segundo, la fortaleza ante las pruebas y humillaciones. Tercero, la comunión de los primeros, todavía no dice 9, primeros viernes de mes. Después, la hora santa de los jueves de 11 a 12 de la noche para cumplir 2 objetivos. Primero, apaciguar la cólera divina por los pecados del mundo, pidiendo por los pecadores. Segundo, endulzar de algún modo la amargura del corazón de Jesús, porque en el huerto de Getsemaní le abandonaron sus amigos, los apóstoles. Y todo ello con el rostro en el suelo. De modo que tenemos que la hora santa de los viernes, jueves al viernes, tiene un carácter retroactivo. Según explicará en su encíclica de 1928 el Papa Pío XI, Miserentissimus Redentor. Un carácter retroactivo quiere decir que yo hoy puedo consolar a Jesús por lo que sufrió hace 2000 años, porque ya entonces Él me vio a mí, cuando el ángel vino a confortarle como contrapeso de los que pisotearían su sangre, despreciarían su pasión y se reirían de su amor. Entonces, primero, apaciguar la cólera divina pidiendo por los pecadores. Segundo, endulzar la amargura del corazón de Jesús, porque si aquellos le dejaron solo, yo quiero permanecer con él, con el rostro en la tierra, a ser posible de 11 a 12 de la noche. Después, en esa misma encíclica, el Papa Pío XI dijo que la práctica de la hora santa con las indulgencias que lleva aparejadas puede extenderse de manera elástica al arco que va desde la postura del sol del jueves hasta la amanecida del viernes, o sea, del crepúsculo cuando Jesús sale del cenáculo el jueves hasta las primeras horas en que es condenado por Pilato y toma la cruz. Por tanto, estas son las peticiones de ese Jesús que se le revela a Margarita de este modo tan intenso que ella, creyéndose fuera de sí, sin saber dónde estaba, cae desmayada, de tal manera que acuden las hermanas a donde está, la llevan a la Madre Superiora y está confusa, desconcertada, la humilla, la mortifica, porque es algo muy raro todo aquello. Y entonces, cuando Margarita, con toda sencillez, le cuenta lo que ha pasado a su superiora, puesto que Jesús, y era el último extremo de la revelación, le había insistido en la obediencia y en que no hiciera nada fuera de los superiores, porque entonces no se le acercaría el demonio, porque teme a los obedientes y humildes. Cuando ella le cuenta todo a su superiora, esta carga la mano todavía más, la humilla nuevamente y no le concede nada de lo que le había pedido el Redentor divino. Entonces Margarita, era muy explicable, somatiza todas estas experiencias tan fuertes, tan intensas, cae enferma con una fiebre continua, la superiora se asusta, ve en ello una prueba de Dios, le dice a esta joven hermana que pida al corazón de Jesús que la cure y entonces sabrá si todo esto es verdad. Entonces, efectivamente, Margarita lo pide por medio de la Virgen Santísima, se cura, la superiora queda semi-persuadida, pero al ver que continúan las visiones y ella está un poco perdida, no sabiendo si todo esto responde a la realidad, decide consultar a los teólogos, obliga a Margarita a que hable con personas doctas de experiencia, de ciencia, y Margarita, sobrepasando su extrema timidez, cuenta lo sucedido a los sacerdotes, a los que llama la superiora, y estos, como suele pasar, condenan eso que entendían ellos como desmedido atractivo de esta monja por la oración, desestiman las gracias místicas que está recibiendo,
la prohíben detenerse en esas inspiraciones y le dicen a la superiora que la alimente mejor y todo pasará. Incluso llegan a decirle a ella que el diablo era autor de todo lo que sucedía y que se perdería si no se ponía muy en guardia en contra de sus engaños e ilusiones. Margarita, como podemos suponer, sufre enormemente, no tanto por lo que pensaban de ella, por el rechazo que experimentaba, sino por el conflicto interno y el sufrimiento psicológico, espiritual que esto le causaba, hasta llegar a pensar que posiblemente estuviese ella en el error, puesto que se lo decían todos aquellos varones de Dios, pero por más que trataba de resistir a Dios, no podía apagar ese atractivo y al mismo tiempo se sentía abandonada de los hombres. En el convento la oposición contra ella crecía a base de sonrisas irónicas, de movimientos de cabeza, de miradas reprobatorias, de muecas sutiles o menos, y unas pensaban que era cosa del demonio, otras que estaba trastornada, hasta el punto de que algunas monjas, con más o menos disimulo, cuando ella pasaba, la rociaban un poco con agua bendita. Todo esto tuvo que pasar, como ha sucedido en el caso de tantos santos, transmisores de la voluntad de Dios, pero el corazón de Jesús había prometido a Margarita que su obra triunfaría a pesar de todos los obstáculos, y entonces apareció, como también suele acaecer, la figura providencial. Jesús se lo había prometido: no temas, yo te enviaré a mi siervo fiel y perfecto amigo. Una figura muy luminosa en quien no podemos ahora detenernos, quizá en otro momento, en otras meditaciones podamos hacerlo. El gran amigo, efectivamente, del corazón de Jesús, joven jesuita, padre Claudio de la Colombière, hoy santo, canonizado como Margarita. En cuanto habló con ella, comprendió que todo era verdad, precisamente por su sencillez, por su humildad, y creyó en sus revelaciones. Como era un hombre, a pesar de su juventud, que por su trayectoria ministerial, sacerdotal, apostólica, humana, tenía ya mucho predicamento en Francia, la superiora le dio oídos cuando él le dijo que lo de aquella joven religiosa era cierto, y empezó una nueva etapa que se abrió, podemos decir, con la cuarta revelación, a la que dedicaremos, si Dios quiere, la meditación de la próxima semana. En esta que hemos repasado hoy tenemos muchas enseñanzas. Jesús nos dice, como dijo un día a Santa Maravillas de Jesús, pidiéndole la fundación de un Carmelo en el Cerro de los Ángeles para ser junto al monumento a su corazón, ante el cual había sido consagrada España, para ser una lámpara viva de oración, de reparación por nuestra patria. Jesús dijo a la también joven religiosa Maravillas Pidal y Chico de Guzmán, Maravillas de Jesús, entonces carmelita descalza en el Escorial, pidiéndole la fundación del cerro: mi corazón necesita ser consolado, y ese Carmelo quiero que sea el bálsamo que me cure las heridas que me abren los pecadores. España se salvará por la oración. Bien, pues esto en sustancia es lo que dijo a Margarita: mi corazón necesita ser consolado. Ahí tienes mi fuego, ahí tienes el torrente de mi misericordia, ahí tienes mi abrazo, ahí tienes mis besos a tu alma, ahí tienes mis caricias a tu corazón, ahí tienes mi perdón, ahí tienes mi sangre, ahí me tienes a mí, todo yo expresado en mi corazón. Necesito ser consolado. Entonces la comunión, la hora santa, acompáñame en Getsemaní, repara por los pecadores, hazme olvidar mis soledades, las ingratitudes que sufro, y a cambio sigue recibiendo mi amor en forma muchas veces de humillaciones, soledades y desprecios, pero triunfaré a pesar de mis enemigos
y también triunfar en ti. Esto nos dice Jesús, el de las espinas, el de la cruz, el de la llaga, aquel que también se reveló en nuestra nación un siglo o medio siglo después que a Margarita, en Francia, aquí en Valladolid, al beato Bernardo Francisco de Hoyos, el padre Hoyos, al que se le cantaba en su himno cuando no hace tantos años los jesuitas misionaban pueblos y ciudades y las gentes secundaban aquellos apostolados tan eficaces porque llevaban como bandera el corazón de Jesús. Y se cantaba, Jesús le dice, soy de Bernardo, Bernardo dice, soy de Jesús, mas solo quiero que me regales con tus espinas y con tu cruz. Esto es lo que está diciendo Margarita a Jesús. Regálame con tu pasión, hazme profundizar en tu amor, dame el beso de tu caridad, o mejor dicho, haz que yo sepa recibirlo, para que te devuelva amor por amor y te repare de tantas ingratitudes de los hombres. Pidamos a la Virgen Santísima, al Inmaculado Corazón de María, que nos conceda la gracia de saber consolar a Jesús, de comulgar con todo el amor de que seamos capaces, con toda la reverencia interna y externa como comulgaron los santos. Qué comuniones las de los santos arrodillados, temblorosos, con sentido de la sacralidad, hoy desgraciadamente tan perdido en nuestras iglesias. Comulguemos como los santos, reparemos como los santos y pidamos a Santa Margarita María y a San Claudio de la Colombière que ellos nos concedan ser también nosotros, lo mismo que ellos lo fueron, siervos fieles y perfectos amigos del corazón de Jesús, nuestro amado Jesús. Muchas gracias.